Saludos, mi nombre es Marisa Briones, estudiante del programa de homologación docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Estoy presentando mi trabajo final de la asignatura de didáctica de la lengua y de la literatura. El trabajo consiste en elaborar una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de la literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y de la producción textual. La docente es la doctora Miriam Montalbán Campoverde. Marco teórico. En la última década y desde varios años antes, la serie de estudios y nuevas corrientes metodológicas con sus consecuentes cambios que de manera general se han realizado a todo lo relacionado con la didáctica, tanto en general como a las asignaturas específicamente, ha sido una constante, creando de alguna manera nuevas formas de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La lengua y la literatura no ha sido la excepción. Y es así que actualmente se manejan muchos conceptos donde se realzan las habilidades, las cuatro macro habilidades de la lengua y la imperiosa necesidad de que se enseñen en conjunto y no como entes separados como se hacía antes. La importancia de las cuatro macro habilidades. Las cuatro macro habilidades del lenguaje son un conjunto de capacidades que permiten comprender y producir el lenguaje para una comunicación interpersonal adecuada y efectiva. Estas habilidades implican comprensión auditiva, que es escuchar, comprensión oral, que es hablar, comprensión lectora, leer, y comprensión escrita, escribir. Estas habilidades macro se refieren a un buen hacer e integran contenidos como el saber, procedimentales como el hacer y actitudinales como el ser. La comprensión auditiva significa entender lo que se oye. Es la primera habilidad lingüística que se adquiere con la lengua materna. Escuchar es una habilidad receptiva o pasiva que requiere el uso de los oídos y el cerebro para comprender lo que se habla. La expresión oral es hablar correctamente. Es la segunda habilidad lingüística que se adquiere en el lenguaje natural, es decir, en el lenguaje materno. Y es la principal forma de comunicación que tenemos la mayoría de los seres humanos. Es una habilidad productiva o activa que requiere el uso de todo el aparato fonético y el cerebro para producir el lenguaje a través del sonido. La comprensión lectora es comprender lo que se lee. Es la tercera habilidad lingüística que se adquiere en lengua materna. Es receptiva o pasiva, que requiere el uso de los ojos y el cerebro para comprender el equivalente escrito del lenguaje hablado. La expresión escrita es saber escribir. Es la cuarta habilidad lingüística que se puede adquirir en lengua materna. Es una habilidad productiva o activa que requiere el uso de las manos y el cerebro para producir los símbolos escritos que representan nuestro lenguaje hablado. Junto con la lectura, es una de las habilidades del lenguaje artificial. ¿Qué significa lenguaje artificial? Pues significa que son habilidades que no están directamente relacionadas con las primeras porque hay lenguas eh, que no tienen lenguaje escrito, solamente lo tienen hablado. Entonces, en esas lenguas solamente es hablar y escuchar, nada más. A través del uso correcto del lenguaje, nos conectamos con la gente, a través de lo que decimos, de la manera como nos entendemos y nos relacionamos. La comunicación es algo que va más allá de la palabra hablada o escrita. Se trata de apreciar otras culturas y de entender las diferentes formas de expresión que tienen los pueblos. Las relaciones entre las cuatro macrohabilidades. Pues bien, las habilidades lingüísticas se relacionan entre sí por diferentes aspectos del uso del lenguaje. Según De la Riva, en 2018, el desarrollo de las habilidades comunicativas se logra en la medida en que el estudiante llegue a ser un comunicador eficaz, lo que supone un conjunto de decisiones acerca de cómo pronunciar, entonar y hablar con fluidez y de cómo decodificar e interpretar los mensajes para poder construir significados y así
poder transmitirlos de forma oral y escrita. Para O'Connor en 1999, las habilidades comunicativas se enmarcan dentro de las capacidades necesarias para realizar tareas comunicativas e influir en otros individuos. Son definidas por el Mineduc como grupos de recursos verbales y no verbales mediante los cuales se logran objetivos específicos. Es así que todas estas macrohabilidades están interrelacionadas necesariamente y dependen las unas de las otras para lograr la comprensión total de la comunicación en todos los ámbitos. Escuchar y hablar son las habilidades básicas. Y a partir de ellas se puede aprender las siguientes macrohabilidades. Pero estas otras macrohabilidades son a su vez la base para llevar al habla y la escucha al siguiente nivel. Bien, la estrategia didáctica consiste en lo siguiente. Tenemos la planificación microcurricular, el área y la asignatura lengua y literatura. La docente, pues, Maritza Briones, que es la que está exponiendo. El año de básica que hemos escogido octavo de básica. El nivel educativo es básica superior. La carga semanal son 6 horas por semana, periodos de trabajo 2 para esta planificación. El tiempo por periodo son 45 minutos, lo que significa que tendremos 90 minutos en total para trabajar esta estrategia. La estrategia didáctica como tal es comprender mediante la creación de ensayos el proceso de lectura y escritura creativa de cuentos. Los objetivos, ejercitar la capacidad de escribir creativamente mediante el desarrollo de un ensayo basado en la lectura propuesta, practicando la lectura consciente, identificando las ideas principales y la corrección de textos. Recordar las reglas ortográficas en general, así como el significado de las palabras durante la construcción de textos. El texto a trabajar es La Dama Tapada. El autor es Modesto Chávez Franco y la tipología es texto narrativo de ficción o leyenda. Los contenidos. Las actividades, tenemos 3 columnas, las actividades para la comprensión lectora en la primera, las actividades para la producción textual en la segunda y las actividades para la oralidad en la tercera. En la etapa de anticipación tenemos las siguientes actividades. Activación y motivación a la lectura, que es la dinámica. Colocar en la pizarra, pues, cada una de las palabras dama, tapada de leyenda y solicitar a los estudiantes que realicen un dibujo sobre estas palabras. Para la producción textual tenemos escribir en el cuaderno, los chicos, otras palabras que puedan estar relacionadas con las ya escritas y formar frases donde utilicen al menos 2 de estas palabras en cada frase. Para la oralidad colocamos, bueno, ya tenemos las palabras, solicitamos a los estudiantes que nos digan lo que piensan cuando ven estas palabras y que respondan también de qué manera se pueden relacionar estas palabras, ¿no? Para ellos. En la etapa de construcción, le facilitamos el texto para la comprensión lectora, le facilitamos el texto de la leyenda a los estudiantes, damos indicaciones para la lectura correcta, pausa y entonación adecuadas, leemos con atención y los chicos deben realizar la lectura, o sea, no, el docente debe realizar la lectura mientras los estudiantes la siguen con la mirada. Para la producción textual, encontrar en el texto, que ya se les facilitó, pues, las palabras que no conocen e inferir su significado. Resaltar el uso de tildes y de signos de puntuación en el texto y redactar un ensayo sobre lo que sería la moraleja. Para la oralidad, hacemos un conversatorio sobre si ya se había escuchado antes la leyenda o si la conocen con otro nombre, o una historia similar. Para la consolidación, en la etapa o para la lectura, elaboramos una lista de las ideas principales de la narración y hacemos una reflexión sobre la historia, ¿no? Para la escritura, escribimos un final alterno o algún nuevo personaje para la historia y corregimos el ensayo ya elaborado y extendemos la reflexión. Para la oralidad, pues expresamos las ideas principales de la historia,
que los chicos expongan si en alguna ocasión ya la leyeron antes y socializamos la respuesta de todos respetando las opiniones de los demás integrantes de la clase. Recursos, pues ya tenemos texto, lápiz, proyector, la pizarra, colores, cuadernos, todo lo que haga falta. Evaluación, evaluamos si lee en forma individual y meticulosa el tema propuesto, si escribe el ensayo basado en la lectura, crear un glosario con las palabras recientemente aprendidas, aplicar la técnica de subrayado para encontrar los mensajes de la lectura y expresar correctamente qué es una leyenda. Como técnica e instrumento de evaluación tenemos las pruebas de actuación o de ejecución, instrumentos, la lista de cotejos, rúbricas y talleres. En cuanto a la adaptación curricular, pues tenemos un estudiante con discapacidad auditiva. Lo que se va a hacer con él es que se le va a entregar todas las instrucciones por escrito para que él pueda realizar y seguir el desarrollo. Tenemos la bibliografía que escuchamos, que utilizamos, perdón, para este trabajo. A manera de anexo, pues tenemos la historia de la dama tapada, la leyenda, que es el texto que se le va a facilitar a los estudiantes. Tenemos a manera de ejemplo un par de talleres que es lo que se van a usar, aunque hay más, estos están a manera de ejemplo. Y bien, eh, este fue mi trabajo para el desarrollo de la estrategia didáctica. Les saluda la analista del sistema Marix Sabriones. Muchas gracias por su atención.